adultza dantza taldea. Durantzitik, Aize dantza taldea etorri zaitu. Zigoitiotik, Oketa Alai dantza taldea. Eta Argantxotik, Txingolka dantza taldea. Y como no nos podíamos olvidar, este año también han venido desde Portugalete Berriztasuna Dantza Taldea, que como todos los años participan en este torneo. Aurten beste urteetan bezalaxe, Portugaldik Berriztasuna Dantza Taldea dugu gurekin. Talde honek urte askotan daramatza ekitaldi berezi honetan parte hartzen. Guztira, edin ezberdineko 220 dantzari txiki inguru bildu gara gaurko eskolen arteko dantzarien ospatu ahal izateko. Era berean ez ditugu ahaztu nahi dantzari doinuak hartzen ditugun musikariak. Mila esker eta baita ikusteari etorri zareten guztio ere. Eskerrik asko. En total nos hemos juntado aquí unos 220 danzaris de diferentes edades para celebrar este certamen. Al mismo tiempo no nos queremos olvidar de los músicos, ya que sin ellos no sería posible hacer este certamen, y también de vosotros, que os habéis acercado aquí a vernos. Verán que ya me los autovalé. Por lo tanto, si le hacemos demasiado, comenzamos con Aguintalía. Perdón, se me había olvidado. También este año participa Eguzkilan Lore Dantza Taldea. Barkatu, hartu gintzai, Eguzki Dantza Taldearen parte hartzen dut. Gazteiztik etorriko. Ahí, mira. Ahí, punta ahí. Ahí estás bien, Ane. No vaya a ser que se haga algo. Ya, pero bueno, por si acaso...
pero yo me he puesto aquí porque me han dicho que me estabas que me está mirando como diciendo, igual se va a acabar el programa. Bigarren dantza hau txontxokio izango da. Bizkaiko dantzarien dantza barren dagoen dantzetako bat. Dantza hau espatekin dantzaten hori da eta momentu batean dantzari bat igotzen dute. La segunda danza va a ser Chonchonquillo, que se encuentra dentro de Dantzarien Danza de Vizcaya. Esta danza es realizada con espadas y en un momento se alza a uno de los danzaris. Considere más. Hace un rato ya, ¿verdad? Hace un rato largo ya. Orain ikutzko gara amezketara. Dantza honek inauteretan egiten zen. Besteek etxe ibiltzen ziren gero
Gero bazkari afari bat egiteko gauzen truke. Nos dirigimos a Gipuzkoa, a Mezcla, con chancho danza. Esta danza se realizaba en las carnavales. Los jóvenes iban de casa en casa pidiendo alimentos para preparar una merienda. Ya tengo excusa. ¿Cómo te gusta el folclore? A verla. A verla. Sí. Pero Orain, estaitzekirekin auzola da. Hemen, dantzariak, dauzkaten haustaketik kolpeatuz biltzen dira. Ahora nos dirigimos a Utzula, donde los danzaris se mueven golpeando los santos.
¿Vale verde? No, vale. Está ahí, ¿no? Antes sí. Orain, Baztango eskudantza egitera egingo dugu. Herri dantza moduan ezaguna dain, dantzetako bat kasu honetan. Dantzariak ikutzeka bata bestearen aurrean jartzen dira eta eskuekin joko antzeko bat egiten dute. Ahora procedemos a Baztango eskudanza, una de las danzas conocidas como medidas. En este caso, los danzaris se quedaron con el poder físico delante del otro y comienzan una especie de cuerpo organizado con las manos. No, esa es la La más guapa, la más guapa. No, esta es que sube a la plataforma. Y viento. Ah, no, claro, han ido por interés. Me ha dicho, no, que se viene ya ahora. Y ahora ya le tiene visto su mano. Está ahí, mírala.
está, hay una persona ahí atrás que pregunta por ti. Sí, con la explicación de tu nacimiento. Está preguntando por ahí atrás. Pregunta por ti. Que te quiere quitar el sitio. Orain, gure dantzariak peskadorak egingo dute. Dantza hortan, dantzariak zumezko saskiak daramatzate antzinako arrantzalean balira bezala. En esta ocasión, los danzaris bailan con unas cestas de mimbre emulando a las antiguas pescadoras.
dantza orpo puntan dugu. Irridantzaren barnean dauden dantzetako bat. Gipuzkoa aldekoa. Izenak esaten duen moduan, orpo eta punta erabiltzen dira dantzatzeko. Como decíamos, la siguiente danza es orpo punta, conocida dentro de las irridanzas, y es guipuzcoana. Además, como bien dice el nombre, la danza se utiliza el talón y la punta para bailar.
Bizkaira bueltatzen gara, Aramaiara aldera. Txakolin izeneko dantza honek desafio da moduan egin ohi da. Dantzari bakoitzak bere hoberena ateratzen du. La siguiente danza proviene de Aramayo, Vizcaya. Conocida como Chacoli, se suele hacer como desafío, sacando así lo mejor de cada danzante. Y que nos ibas a enviar.
orain zapatatzaile du. Lapurdin egiten den dantza bat. Bertan, zapatariek nola egiten zuten lan erakusten da. El siguiente baile es zapatatzaile, baile que se realiza en Lapurdi. En este baile se imita la forma de trabajar de los zapateros.
Ahí hay una bandera de Euskal Herria. Hay una bandera de Euskal Herria. Sí. Falta el verde, falta el verde. Ah, bueno. ¿Está bien dónde está? Pipaon zinta dantza egingo dute orain. Dantzari izena ematen dion herriak sortutako dantza da. Eta bertan, dantzariek gurutzatzen dira elkarrekin zintaz lotu.
Orain, berritasuna dantza taldea makil txiki izeneko dantza bat eskiniko digu. Makilez egindako dantza gipuzkoar bat. Ahora, berritasuna dantza taldea nos ofrecerá makil txiki dantza. Una danza guipuzcoana que se realiza con palos. Por esta. Ahora negocias con ellos. Hurrengo dantza, eskernagan dantzatzen diren 7 malkil jokoetako bat dugu. Herkulo izenekoa, eta dantza ikusi ondoren ulertuko duzuen nondik datorren izena. La siguiente danza, llamada Herkulo, es uno de los 7 bailes de los 7 paloteros que se realizan en Villabuena. Tras ver la danza, comprenderéis de dónde viene el nombre.
Urrengoa jota la guardia dugu. Izena bera dion moduan, la guardia deko dantza dugu. Eta San Juan egunen egin ohi da. La siguiente, jota la guardia. Como bien nos dice su nombre, la danza es propia de la guardia y se suele bailar el día de San Juan. Amaitzeko txulalai egingo dugu. Hau izan da guztia. Eskerrik asko berriz ere urbildu zaiten guztioi eta hurrengo arte. Bueno, el último baile es Chulalai. Esto ha sido todo. Muchas gracias a todos por aquellas personas que os habéis acercado hoy también y hasta el próximo año. Que baila. Mira, vamos a correr la espalda.
a correr las patatas o vamos a jugar a bailar? Pues sí, venga. Esa putada es. Venía uno llorando, pequeñazo. Desde aquí atrás me abajo, Pasa, pasa. Lorena ha venido ahí ahora. ¿Eh? No, que han estado por aquí. Es un barista aquí atrás ya. Ya se acabó, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y está mirando, pero no la veía. María. Otra vez. Ah, claro, pues es una tirada. Sí, mira, yo ahí.
aquí. Bueno, agur arte eta aurrengo urterarte. Natalia, orain azkaria balatuko zaizue. Venga, Bueno. a por el choripán. Esto ha terminado. Gracias a todos por haberos acercado. Gancharis, ahora repartiremos la merienda.